El tema más importante que hay en la palabra, el tema más importante que se debería tratar en la historia, el tema más importante en términos teológicos, pero también en términos de vida, es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la razón que subyace debajo de todo, es la razón que subyace debajo de todas las obras divinas. Desde la creación del mundo, el mundo fue creado para la gloria de Dios, hasta la redención de los pecadores, los pecadores perdidos y el juicio de los incrédulos se da para la gloria de Dios, hasta la manifestación de la grandeza de Dios que tendremos en la segunda venida y que se nos narra en el Apocalipsis, la manifestación de su grandeza en la eternidad del cielo, también nos dice que la palabra que es para la gloria de Dios. La palabra nos enseña que la gloria de Dios es algo intrínseco a Él, que él es gloria en sí mismo. La Biblia se refiere a Él como el Dios de la gloria, o en algunos versículos encontramos que se le llama la gloria de Israel, o el Rey de la gloria, o el Padre de gloria, o a Jesucristo, por ejemplo, se le llama en algunos versículos el Señor de la gloria. Incluso al Espíritu Santo, por ahí en la primera carta de Pedro, se le llama el glorioso Espíritu de Dios. Como que, como que no podríamos separar eso, como que el Dios nuestro es un Dios que, 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 que está rodeado de gloria, que tiene gloria en sí mismo. Y la palabra precisamente constantemente exalta esa gloria de Dios. Muy seguramente todos recordamos textos como los salmos en donde David decía que tú seas exaltado en los cielos y sobre toda la tierra y que bendito sea tu nombre y que toda la tierra sea llena de tu gloria. La palabra constantemente nos habla de ese tema de la gloria de Dios. Y precisamente el texto de hoy nos habla un poco de que lo que hay detrás de muchas circunstancias que vivimos, lo que hay detrás de muchas cosas que afrontamos en la vida, tiene que ver precisamente con la gloria de Dios, con un asunto al que a veces no le prestamos demasiada atención, pero que es, como menciono, el tema central de todo esto que vivimos y de todo esto en lo que creemos. Hay un relato muy particular que siempre me ha llamado mucho la atención en la palabra, que tiene que ver con uno de esos momentos históricos en donde Dios manifestó su gloria de manera visible a su pueblo. Y en este caso me refiero a una escena en donde Dios, preparando a Isaías para su ministerio profético, le dio una visión abrumadora de su majestad, de su gloria. Dice la palabra en el capítulo 6 de Isaías, de los versículos 1 al 5, que en el año de la muerte del rey Usías, Isaías relata, vi al Señor excelso y sublime. Vean los adjetivos que empieza a utilizar Isaías. Yo vi al Señor y lo que dice acerca del Señor es que era excelso y sublime y estaba sentado en un trono y las faldas de sus vestidos llenaban el templo. Por encima de él habían serafines y cada uno de esos serafines tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 de ellas se cubrían los pies y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas del templo y todo el templo se llenó de humo. Y entonces grité, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuando leo este texto, pues lo primero que se me viene a la cabeza precisamente es el temor reverente que tenía Isaías.
se encontró con el Señor y no encuentra palabras para describirnos su majestad, su gloria, lo sublime de esa presencia. Lo único que alcanza a decirnos es que sus faldas cubrían el templo. Esa imagen tiene que ver con que en aquella época, cuando el comandante, el capitán de un ejército vencía a otro ejército, iba y cogía su cinturón, parte de su túnica, y la quitaba. Quitaba esa parte del uniforme de aquel capitán del ejército vencido y la cosía debajo de su cinturón. Y después, cuando ganaba otra batalla, cosía debajo de estas dos, la nueva, e iba cosiendo. Y entonces esas faldas que se iban creando eran como las medallas de los militares de hoy en día, que cuando tienen muchas medallas eso nos da a entender que han participado y han tenido actuaciones sobresalientes en batallas. Pero aquí estaban hablando de capitanes que vencían a otros ejércitos. Y precisamente, de esto que nos dice Isaías, tiene que ver con que el poderío del Señor era tan grande, esa visión era de alguien tan glorioso, que sus faldas, el poder que tenía, eran tantas que cubrían el templo entero. Y no tiene adjetivos para hablar de aquella visión. Y es tanto el temor reverencial frente a esa gloria, que lo primero que dice es, ay de mí, que siendo un hombre impuro, que siendo pecador, que siendo un hombre con labios impuros, mis ojos han visto al Señor. Ay de mí porque soy muerto. Mis ojos han visto al Señor. Pero esa no es la manifestación más gloriosa de Dios en la palabra. La manifestación más gloriosa y misericordiosa de la gloria de Dios vino en la persona de Jesucristo. Recuerden cómo comienza este libro de Juan que estamos estudiando. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la manifestación más grande y misericordiosa de la gloria de Dios. Y aunque esa gloria divina en Jesús estaba un poquito oculta y velada por la naturaleza humana, en una ocasión recuerden que Jesús revela su verdadera majestad a 3 de sus discípulos. Estoy hablando del relato de la transfiguración, que en algún momento tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y dice el texto que resplandecía su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estamos hablando precisamente de la gloria de Dios, estamos hablando precisamente del Rey de la Gloria. Y este tema es importante abordarlo entre nosotros y el texto de hoy nos va a ayudar un poco con ello, porque la palabra nos habla de un Dios que tiene unos atributos muy interesantes y complementarios y no podemos perder de vista ninguno de ellos. Entre estos está ese tema de que tenemos un Dios amoroso y personal, un Dios como aquel del que venimos hablando en el capítulo 10, del que hablamos los 2 lunes anteriores, un Dios que es pastor, un Dios que se preocupa por sus ovejas, un Dios que va en busca de la oveja perdida, un Dios que nos conoce por nombre propio, un Dios personal que, como ahora clamaba Nati en la oración, está interesado en una relación personal con cada uno de nosotros, un Dios cuidador, un Dios protector y amoroso. Y eso es verdad. Así nos lo muestra la palabra y así lo conocimos en el estudio de hace 8 días. Pero también es el Señor de la gloria. También es santo, 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 como dice Isaías. También, como dice Isaías, ay de mí que siendo pecador, mis ojos han visto al Señor. También es aquel que tiene tanto poderío que sus faldas cubren el templo. A veces, precisamente dedicados a vivir y a contemplar esa idea de Dios cercano, perdemos de vista esa magnificencia, esa gloria y esa santidad. Perdemos de vista precisamente aquello tan importante que es el encontrarnos con la gloria y tener ese temor reverencial. No un temor, no un temor dañino,
sino un temor reverencial, un temor a partir de entender su grandeza y entender mi insignificancia, un temor a partir de entender lo que Él ha hecho por mí sin yo merecerlo. Eso precisamente es otro de los puntos importantes del cual nos habla la palabra y que no podemos perder de vista. Hay un poema que aparece en un libro que hace muchos años leí, que se llama El Jesús que nunca conocí, lo tengo aquí conmigo, y lo traje porque hay un diálogo muy interesante en este libro, que es un diálogo entre dos ángeles. Y hay un ángel que es un ángel veterano y experimentado, y otro ángel que es joven. Y el ángel veterano y experimentado le está mostrando al ángel joven los esplendores del universo. Y entonces salen a dar un paseo y ven galaxias inmensas, ven galaxias que están rotando vertiginosamente, ven soles incandescentes, soles inmensos de tamaños que nosotros no imaginaríamos, y atraviesan distancias infinitas, distancias inconmensurables del espacio, hasta que por fin penetran en una pequeña galaxia de unos 500 millones de estrellas, que es nuestra galaxia. Y cuando están ahí, pues este es el diálogo entre esos dos ángeles cuando están en ese momento. Al acercarse los dos a la estrella que llamamos nuestro Sol y a los planetas que lo circundan, el ángel veterano señala con el dedo una esfera pequeña y bastante insignificante que da vueltas lentas alrededor de su eje. Le pareció al ángel joven tan opaca como una bola sucia de tenis, llena como estaba su imaginación con el tamaño y esplendor de lo que había visto antes. Pero el ángel veterano le dijo: quiero que mires sobre todo a esa. Bueno, me parece muy pequeña y más bien sucia, dijo el ángel joven. ¿Qué tiene de especial? Están hablando de nuestro planeta, y cuando yo leo esta primera parte de este diálogo, pues es imposible no notar las diferencias que hay con nuestro pensamiento y con nuestras limitantes. No sé si ustedes alguna vez han leído las descripciones sobre la Tierra que hicieron los astronautas del Apolo 8. Decían que era redondo, hermoso y pequeño, que era un globo azul, verde y marrón que flotaba en el espacio. Tal vez era un cuerpo más de todos los que ellos estaban viendo allí, solamente 4 veces mayor que la Luna, pero pónganse en los zapatos de esos astronautas y para ellos esa pequeña esfera azul, verde y marrón contenía toda la esperanza y toda la vida y todas las cosas que ellos conocían y todas las cosas que ellos amaban. Allí estaba todo lo que para ellos era significativo en su vida. Era lo más hermoso que podían ver desde el cielo. Ese es el punto de vista del ser humano, y es un punto de vista muy diferente a los ángeles de este poema. Al ángel joven la tierra no le pareció tan impresionante como a los astronautas. Y el poema precisamente continúa contando que el ángel se quedó estupefacto, el ángel joven se quedó impresionado, escuchando con incredulidad, mientras el ángel veterano le contaba que ese planeta pequeñito, insignificante y no demasiado limpio, era el famoso planeta visitado. Continúa el diálogo diciendo: ¿quieres decir que nuestro gran y glorioso príncipe descendió en persona a esa bolita de quinta categoría? ¿Por qué haría algo semejante?, preguntó el ángel joven, y su rostro se contrajo disgustado. ¿Quieres decirme, continuó, que se rebajó tanto hasta convertirse en una de esas criaturas que hormiguean y se arrastran en esa bola flotante? Así es. Y no creo que a él le gustaría que las llames criaturas que hormiguean y se arrastran en ese tono de voz.
porque por raro que nos parezca, las ama. Bajó a visitarlas, para elevarlas y para que fueran como él. El rostro del ángel joven mostraba perplejidad. Esa clase de pensamiento le resultaba incomprensible. Muy seguramente a nosotros también nos resulta incomprensible. Y nunca podemos perder de vista las escalas. El universo, su inmensidad, y Él es el creador de todo eso. No tiene principio ni tiene fin. Nosotros, pequeños, reducidos, temporales, nuestra existencia es solo un suspiro cuando uno revisa la historia. Él, por el contrario, es el creador de todo. Ha estado detrás de todo, no tiene principio ni fin, y sin embargo, nos ama tanto que nos entregó a su único hijo, como dice Juan, nos ama tanto que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ama tanto que nos visitó, nos ama tanto que tomó forma de siervo naciendo como hombre, nos ama tanto que es nuestro pastor, nos ama tanto que nos conoce por nuestro nombre y nos llama y nos enseña a reconocer su voz, nos ama tanto que tiene una relación personal con cada uno de nosotros, nos ama tanto que es un padre amoroso y es el cuidador y nuestro protector, nos ama tanto que precisamente es un Dios personal, un Dios que está interesado en cada una de las cosas que nos pasan, pero al mismo tiempo es el Señor de la gloria, pero al mismo tiempo es el creador de todas las cosas, pero al mismo tiempo es el Dios del cual nos habla el profeta Isaías, que dice, ay de mí, porque santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y entonces la palabra nos lleva a movernos en una confianza amorosa, porque tenemos un Dios personal, pero también en un temor reverencial, porque nuestro Dios es el Señor de la gloria. Ese punto no se nos puede olvidar. No estamos delante de cualquiera. A veces, claro, por esa relación amorosa le decimos palabras cariñosas, a veces por esa relación amorosa nos expresamos delante de él con confianza, con espontaneidad, pero eso no nos puede llevar a perder de vista que estamos delante del Señor de la gloria. El capítulo 11 de Juan nos habla un poco de eso. El capítulo 11 registra la última y la más poderosa señal que encontramos en el Evangelio de Juan, que es la resurrección de Lázaro. Una resurrección que se da 4 días después de que había muerto. Este es un texto exclusivo de Juan. No lo vamos a encontrar en los otros 3 evangelios, en los sinópticos. Solamente aparece narrado por Juan. Nos habla precisamente de la muerte y de lo que ella representa. Nos habla de ese problema contra el cual o frente al cual no hay nada que hacer. Ustedes han escuchado expresiones como, mientras estemos vivos hay esperanza. La muerte es lo único que no tiene solución. La muerte es lo único frente a lo cual nada podemos hacer. El ser humano se ha habituado a hacer cosas frente a la enfermedad. Tenemos buenas medidas de saneamiento que nos ayudan a enfermarnos menos, a aumentar nuestras expectativas de vida. Tenemos planes de vacunación que contribuyen precisamente con tener mejores condiciones de salud. Tenemos mayor control y prevención de enfermedades. Pero independiente de los desarrollos científicos, seguimos siendo totalmente incapaces frente al tema de la muerte. El texto que vamos a empezar a abordar en los próximos lunes, empezando con el día de hoy, precisamente nos habla del poder de Dios incluso sobre la muerte y la gloria que subyace como propósito detrás de este evento que nos narran de la resurrección de Lázaro.
el propósito principal de esto, nos vamos a dar cuenta que el propósito principal de este milagro, nos dice el texto, no era restaurar la vida de Lázaro, tampoco era aliviar la pena de las hermanas de Lázaro. Lo que había detrás, la razón por la cual Jesús resucitó a Lázaro, primero y sobre todo, era para que el Padre y Él fueran glorificados. Obviamente le interesa lo que hay después, obviamente le interesa lo que pudo haber ocasionado esto en el corazón de Marta y María, le interesa muchísimo cómo este evento fortalece la fe de sus discípulos, pero el propósito primario y fundamental de esto que se nos narra en el capítulo 11 de Juan es la gloria del Padre y del Hijo, que el Padre y el Hijo fueran glorificados. Esa gloria brilla en este pasaje que vamos a empezar a estudiar en la noche de hoy. Recuerden que venimos de un enfrentamiento, de un diálogo que hay entre Jesús y las autoridades judías, al punto de que intentaron matarle y entonces a Jesús le toca salirse e irse al otro lado del Jordán y allí venía la gente y muchos creyeron en él. Él allí pasa un tiempo. Según el relato de los sinópticos, allí en aquella región, al otro lado del río Jordán, Jesús ministró durante algunos meses y luego, estando allí, le llega precisamente un anuncio de la enfermedad de Lázaro. Fue en medio de su ministerio en aquella región que se llama Perea. En medio de ese ministerio, él regresó brevemente a Jerusalén para resucitar a Lázaro y luego se devuelve para no volver sino hasta la semana de la Pasión. Precisamente entonces vamos a comenzar este relato sobre el tema de Lázaro que particularmente nos vamos a dar cuenta que nos tomará varios lunes. Leo entonces para todos Juan capítulo 11, versículos 1 al 16. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. El texto nos empieza hablando de un contexto muy interesante, porque los primeros 2 versículos pareciera que nos hablaran de unos personajes que uno creería que son muy importantes, pero Juan los presenta con tremenda sencillez. No hay ningún adorno, no hay nada que les dé cierta importancia. Esos 2 primeros versículos dicen: estaba entonces uno
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Eso es lo único que nos dice. Y luego, como para darnos algo más de información de aquellas personas de las que nos está hablando, entre paréntesis o como una notica a voz propia, dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Como ven, es una presentación sin adornos. Nos presenta a Lázaro sin adornos. Simplemente dice: estaba enfermo uno llamado Lázaro. Y enfatiza con esto que él, este personaje que está enfermo y que posteriormente morirá y que posteriormente será resucitado, este personaje no es el personaje primario de esta historia. El énfasis principal de esta historia es Jesús y el Padre, que se glorifican con este evento, que se glorifican con esta resurrección. Es una presentación sin adornos. Estaba enfermo uno llamado Lázaro. Lázaro es una forma corta de un nombre. Lázaro es la forma reducida del nombre Eleazar, cuyo significado es Dios ha ayudado o el ayudado por Dios. Significado pues del nombre que le casa perfecto a esta historia. Y como ni siquiera están reconociéndolo con el nombre largo, Eleazar, sino que le están hablando, nos lo está presentando con el nombre Lázaro, que es una forma corta y que muy seguramente era un nombre muy común. Juan entonces identifica algo más sobre él para que sepamos quién es, y lo hace identificando la aldea de donde venía, Betania. Esta no es la Betania donde estaba Jesús, no es la Betania que está al otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista había ministrado y donde Jesús estaba ministrando en aquel momento. No. Esta era la Betania de Judea. Es una Betania que queda cerca a Jerusalén, y por eso ustedes en el relato, y lo estudiaremos más adelante, ven que los discípulos, cuando él les dice vamos donde Lázaro, los discípulos les sorprende un poco el asunto, porque por allá por Jerusalén están esperando a Jesús para matarle. La última vez que estuvieron allí quisieron apedrearle. Esta Judea, esta Betania, perdón, de la que nos hablan, es la Betania de Judea, la que queda ahí muy cerquita incluso al monte Getsemaní, muy cerquita a Jerusalén. Más aún, Juan nos da algo más de información sobre este tema. Identifica a Lázaro, o identifica a esta Betania de la que nos está hablando, como la aldea de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro. Sobre María y sobre Marta realmente solamente se nos habla en el capítulo 10 de Lucas. Y la referencia que hace Juan aquí tan tranquila de María y Marta, aquella Betania era la aldea de María y Marta, da a entender que él y sus lectores tenían acceso al Evangelio de Lucas. No olvidemos que Juan, el Evangelio de Juan, fue el último evangelio en escribirse. Apenas pasa todo este tema del ministerio de Jesús, prontamente los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, redactan sus evangelios, y mucho tiempo después Juan redacta su evangelio. Entonces es muy probable que en el contexto de la iglesia del primer siglo, el evangelio de Lucas no solamente tuvieran acceso a él, sino que fuera muy conocido y la gente lo leyera y se compartiera en la iglesia, y por lo tanto a Juan le parece normal que aquellos a los que les está escribiendo tengan conocimiento acerca de quién es Marta y María, sin que él en su evangelio las haya nombrado. Porque Juan solamente nos va a hablar de Marta y María en el capítulo 12. En el próximo capítulo que estudiaremos entra Marta y María. Pero aquí nos habla de Betania como la aldea de Marta y María, como si fuera muy conocida estas dos personas para la iglesia. Entonces, muy seguramente la iglesia a la cual le está escribiendo Juan conoce a estas dos hermanas. Por eso pudo decir: María, cuyo hermano estaba enfermo, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y la enjugó con sus cabellos. Vea que es muy interesante que aquí Juan nos está hablando de este suceso, pero realmente ese es el suceso que él nos va a narrar un poco más adelante.
ese suceso nos lo narra, como les menciono, en el capítulo 12, pero muy seguramente no era necesariamente desconocido, porque recuerden que Juan no escribe para que conozcamos los eventos. La mayoría de los eventos ya la iglesia los conoce porque hay otros que han escrito. Juan escribe desde una intención más espiritual para profundizar en algunas verdades muy particulares de la vida del ministerio terrenal de Jesús. Entonces, aquí estamos en una introducción inicial en donde los personajes que se nos presentan se mencionan de una manera muy sencilla y empieza a entrar en escena este asunto de que lo más importante es precisamente Jesús y el Padre que recibirán la gloria por esto que pasará. Otro punto importante de estos dos primeros versículos es que Juan hace mucho énfasis en los personajes y en los lugares. Esto lo hace con la finalidad de darle una base histórica a esta narración, porque muchos han interpretado que este evento no fue real, que esta resurrección de Lázaro no es real, sino que es una ilustración que crea Juan como soporte para después explicar que Jesús es la resurrección y la vida. Asunto pues que con todos los detalles que menciona Juan, muy seguramente el propio autor del Evangelio se curó en salud, mostrando personajes reales, hablando de lugares específicos, describiéndonos exactamente quiénes están, mostrándonos cuál era la aldea específica para dotar de una base histórica y geográfica esta historia, precisamente para que entendamos que es una narración real, que es una narración que ocurrió históricamente y que el Señor de la Gloria tiene poder para hacer incluso esto que nos va a narrar a continuación. Entran entonces en escena precisamente algunos de los personajes interesantes y vamos a comenzar hablando de las hermanas. Los versículos del 3 al 6 nos hablan de las hermanas de Lázaro y nos hablan de dos hermanas preocupadas. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hay unas hermanas que están preocupadas por la situación de su hermano. Dos hermanas que tienen preocupación, tienen cierta ansiedad, están nerviosas, tienen miedos, que es lo que muy seguramente nos ocurre a todos cuando tenemos o cuando afrontamos ciertas dificultades, ciertas pérdidas o cuando vemos precisamente que se avecinan esas pérdidas y esos problemas. Pero en medio de esa situación, las hermanas le mandan un mensaje a Jesús que resalta porque es un mensaje muy bello por su sencillez. Tiene como una especie de tierna sencillez. Estaban muy preocupadas, pero la notica que le mandan a Jesús simplemente es: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Notica o un mensaje obviamente con un mensajero que posiblemente de manera oral pudo haber replicado aquel mensaje, pero aquel mensaje que le mandan a Jesús es tremendamente simple: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No explicaron detalles de la condición de Lázaro. No empezaron a redundar de la dificultad tan grande que tenían. No empezaron a hacer hincapié en que esta enfermedad no es como las demás, esta enfermedad es mucho más grave, esta enfermedad es incurable, esta enfermedad llevará a la muerte. No explicaron detalles específicos. Es más, la palabra no nos dice qué es lo que tenía Lázaro. No sabemos cuál era la enfermedad de Lázaro. Es más, no le pidieron a Jesús que hiciera algo. Directamente no le pidieron a Jesús que hiciera algo. No le dijeron: Señor, el que amas está enfermo, sánalo. Señor, yo sé que una palabra tuya bastará para sanarle, como lo dijo algún otro personaje en el Evangelio.
No, simplemente es un mensaje que dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Muy seguramente sabían que era muy peligroso para Jesús viajar a Jerusalén en aquel momento. Muy seguramente tampoco tenían la intención de manipular a Jesús recordándole que Lázaro lo quería mucho. ¿Mm? Vean que ni siquiera hablan del gran amor que Lázaro les sentía por Jesús. Simplemente apelaron al amor que el Señor tenía por su hermano. El término amor que se utiliza aquí en este texto es el término griego phileo. En griego, el término amor tiene tres connotaciones básicas. El amor eros, que es el amor que se tiene fundamentalmente entre pareja. El amor fileo, que es de donde viene la filia o las filiaciones, que es un amor de amistad y de afecto entrañable. Y el amor agapao, que es de donde viene la palabra ágape, que es un amor comunitario, que es un amor de entrega y de servicio. El término con el que aquí se menciona el amor que Jesús tiene por Lázaro es el término fileo. Es un amor intenso de amistad. Es un afecto entrañable por los amigos. A lo único que recurre Marta y María es a ese amor. Aquel al que tú amas entrañablemente, aquel amigo cercano tuyo, aquel amigo amado tuyo, está enfermo. Con humildad y con confianza, le hicieron consciente de su necesidad. No explicaron mucho cuál era la necesidad, simplemente dijeron, aquel al que tú amas tiene una necesidad, está enfermo. Muy seguramente Marta y María creían que Jesús estaba dispuesto a sanar a su hermano, no solamente porque lo amaba, sino porque también sabían que él tenía todo el poder para hacerlo. Muy probablemente esta casa de María, Marta y Lázaro, Jesús la visitaba constantemente. Muy seguramente, o en algunos comentaristas tienden a pensar que cuando Jesús, por ejemplo, visitaba Getsemaní, cuando iba a Jerusalén, lo más seguro es que se quedara en las aldeas cercanas y es muy probable que la casa de ellos fuera una de esas residencias habituales de Jesús cuando visitaba Jerusalén. Ellas conocían a Jesús, sabían lo que hacía, seguramente habían escuchado los milagros que hacía y entonces en este momento sabían que él sentía amor por su hermano, un afecto entrañable, pero también sabían que tenía todo el poder para sanarle. Y ese fue el mensaje que le enviaron. ¿Qué pasa cuando Jesús recibe este mensaje? Apenas escucha el mensaje, las palabras de Jesús son: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando dice esta enfermedad no es para muerte, no quería decir que Lázaro no moriría. Eso nos queda claro por lo que vamos a leer posteriormente en el texto. Lázaro efectivamente muere, pero sí quería decir que la muerte no sería el resultado final. Es decir, que la muerte no tiene la última palabra. Que la muerte no es eso, que como nosotros a veces decimos, la muerte es lo único que no tiene solución. Jesús aquí está diciendo que no. Jesús aquí precisamente está diciendo que la muerte no es el resultado final, que esa enfermedad que está padeciendo Lázaro no tendría como punto final la muerte. Así como el ciego del que hablamos hace unos días, la enfermedad, la posterior muerte y la posterior resurrección de Lázaro, tal y como nos lo dice directamente el versículo 4, son para la gloria de Dios. Recuerden cuando estudiamos el tema del ciego de nacimiento, le preguntaban, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Sus padres o fue él el que pecó? ¿Por qué nació ciego? Y Jesús dijo, ni sus padres ni él. Esto pasó para la gloria de Dios. Aquí dice lo mismo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Este es un punto que no sé si lo notan, es un punto crucial en la palabra y es un punto crucial para nuestra vivencia de la palabra. Porque con esto que estamos leyendo, lo que nos está diciendo la palabra es que contraria a las enseñanzas de muchos, la respuesta de Cristo muestra que la enfermedad y hasta la muerte pueden ser a veces voluntad de Dios para su pueblo. No que las mande, pero sí que las permite para su gloria. Contrario a lo que muchos enseñan, en el Evangelio de Juan nos queda muy claro que no todos los problemas es porque vienen porque tengamos un pecado escondido y lo estudiamos con el ciego. Que no todos los problemas es porque me estoy alejando de la voluntad de Dios. Que no todos los problemas son un castigo de Dios porque hice algo malo. Con el ciego lo abordamos y nos quedó claro. Y aquí también lo estamos abordando. Cuando Jesús habla del propósito de esta situación que está padeciendo Lázaro, nos dice, él está enfermo y es una enfermedad grave y va a morir, pero todo eso pasa para la gloria de Dios. La enfermedad, algunas circunstancias difíciles e incluso la muerte pueden en ocasiones corresponderse con la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. En este caso, las circunstancias que vivía Lázaro le daban la gloria a Dios, porque a través de ellas el Hijo de Dios, Jesucristo, sería glorificado. Esa notica que nos da Juan, que es una notica muy linda, y amaba a Jesús a Marta y a sus hermanos y a Lázaro, nos lo dice después de esto, es como diciéndonos, no vayan a entenderlo mal. Si Lázaro está enfermo y va a morir, y estamos diciendo que esto es para la gloria de Dios, no es porque a Jesús y al Padre le interese poco la vida de esta familia. Por el contrario, está diciendo, esta enfermedad es para la gloria de Dios, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y a continuación está la notica de Juan, para que no perdamos de vista lo importante que son las ovejas para el pastor. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Es decir, todo lo que está pasando aquí no es porque no le interesen a Dios. Amados por Dios, tienen problemas. Amados por Dios, y Lázaro se enferma. Amados por Dios, y viene la muerte. ¿Por qué? No por descuido de Dios, no por falta de amor, sino porque a través de algunas de estas cosas el nombre de Dios es glorificado. Es como si Juan quisiera poner esa notica para que entendamos eso que acaba de decirnos, pero también para que entendamos lo que viene a continuación. Porque el acto que viene a continuación es un acto difícil de entender a veces. Es un acto que a veces uno lo relaciona con falta de amor, con falta de compasión por parte de Jesús. ¿Por qué? Porque el texto nos da a entender que hay una relación cercana de Jesús con Lázaro, María y Marta, y entonces no entendemos lo que pasa a continuación. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Que Jesús responde a este mensaje con un retraso. Nos dice el texto, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, y apenas escuchó que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿qué pasó? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Como que Juan sabe que esto que viene a continuación es tremendamente confuso y entonces antes de eso nos da la notica diciéndonos, y amaba Jesús a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Como no vayan a creer que lo que hace Jesús es por falta de amor. Nos da esa notica y luego nos pone la respuesta de Jesús. Jesús respondió con un retraso. ¿Han escuchado los salmistas o han leído los salmistas clamándole a Dios? Señor, ¿por qué tardas? Señor, ¿hasta cuándo no escucharás nuestros ruegos? ¿Hasta cuándo estarás distante y lejano? ¿Hasta cuándo nuestras oraciones no llegarán ante tu presencia? ¿Por qué tardas tanto?
Es como que, es como que a veces pensáramos que esos retrasos o esos silencios de Dios tienen que ver, tienen que ver con falta de compasión, tienen que ver con falta de misericordia, tienen que ver con falta de amor. Y entonces Juan viene y nos dice lo que les narraré a continuación, no lo interpreten mal, y nos pone el versículo ahí de entrada. Jesús los amaba, y aún amándoles, no se apresura para ir a Betania. Aún amándoles, se queda 2 días más. Aún amándoles, no atiende con prontitud el mensaje de las hermanas de Lázaro, sino que cuando oyó el mensaje de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor no necesariamente se demoró para hacer que Lázaro muriera. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que cuando llegó el mensaje, ya Lázaro estuviera muerto. De donde estaba Marta y María hasta donde estaba Jesús, muy seguramente un mensajero se demoraría un día de camino. Es muy probable que, dada la circunstancia, y es muy probable que más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús llega, dice que ya Lázaro, o le cuentan a Jesús que ya Lázaro había muerto hace 4 días. Entonces es muy probable que cuando llega el mensaje donde Jesús, ya Lázaro hubiese muerto. Por lo tanto, no necesariamente es que él se quedara un tiempo ahí para esperar que muriera, porque no quería sanarlo, sino resucitarlo. Es muy probable que cuando le llegó ese mensaje ya él estaba muerto. Y sin embargo, quiso esperar 2 días más. ¿Por qué? Hay pensamientos que no necesariamente comprendemos, como aquel ángel joven que cuando se da cuenta que aquella bolita sucia, minúscula, insignificante es el planeta visitado, que Jesús murió por nosotros, que no somos tan relevantes en la Vía Láctea y demás, pues no entendió esa forma de razonar, no entendió esa forma de pensamiento. Hay cosas que muy seguramente tampoco entendemos. El tiempo de Dios. Hablamos mucho del tiempo de Dios. Este texto nos habla del tiempo de Dios. Jesús quiso esperar 2 días más. Muy seguramente por su omnisciencia, él ya sabía que la seria enfermedad de Lázaro lo llevaría a la muerte. Pero aquí, entonces, muy seguramente hay otros propósitos. Lo primero es que la demora de Jesús fortalecería a las hermanas, porque las forzaría a confiar en él. Ellas confiaban en que el poder de Jesús podía sanar a Lázaro, pero no sabían necesariamente si aquellas hermanas confiaban a tal punto de creer que él lo podía resucitar y que lo podía resucitar después de varios días. Cuando terminemos este capítulo 11 nos vamos a dar cuenta que esta manera de actuar de Jesús fortaleció la fe de las hermanas, asuntos que a primera vista no necesariamente salen a relucir. Pero fuera de eso, esta demora sí permitió que quedara totalmente claro que Lázaro estaba muerto, al punto de que cuando él se presenta ya, asunto que también veremos más adelante, la mayoría de gente le decía, no, no, ni se le ocurra hacer correr esa roca de la tumba, que ya incluso huele mal, porque lleva varios días ahí. Para todos los testigos no había ningún tipo de duda sobre la muerte de Lázaro. No es que estuvo medio enfermo y lo dábamos por muerto y llegó Jesús y se dan los comentarios de que probablemente no había muerto. Tal y como Jesús hizo las cosas, no dejó punto a la duda de que efectivamente lo que pasó allí fue una resurrección, porque Lázaro estaba muerto. Pero fuera de eso, nos vamos a dar cuenta que también Jesús estaba pensando en sus discípulos, estaba pensando en fortalecer la fe de estos discípulos sobre los cuales recaería el peso de darle continuidad a la iglesia cuando él muriera, resucitara y ascendiera a los cielos. Jesús aquí simplemente está actuando en coherencia con lo que constantemente la palabra nos enseña. Jesús no opera de acuerdo a los tiempos de los hombres.
Jesús opera conforme al tiempo de Dios. Eso que a veces es tan difícil para nosotros entenderlo, pasa acá. Jesús se tardó. ¿Por qué te tardas, Señor? ¿Hasta cuándo vas a responder nuestras oraciones? Hay oraciones que usted haya levantado delante de Dios y sienta que está tardando la respuesta. Imagínense a las hermanas de Lázaro. No recibieron ni siquiera respuesta con el mensajero. Pasaban 4 días y ellas no tenían respuesta de Jesús. Pues Jesús decidió deliberadamente esperar 2 días más, porque no necesariamente los tiempos de los hombres son los tiempos de Dios. Luego, el texto nos va a hablar de otros personajes. Ya no se concentra tanto en las hermanas de Lázaro, sino que nos centra la atención en unos discípulos que están un poco cautelosos, que están un poco temerosos, pero que siguen siendo fieles y por lo tanto a Jesús le interesa mucho fortalecer su fe. Del versículo 7 al versículo 16 dice el texto: Luego, después de esto, dijo a los discípulos, después de esto es después de que pasaron 2 días de él haber recibido el mensaje, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme se sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allá, para que creáis, mas vamos a él. Y entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Después de que termina esta espera o esta demora o este retraso de Jesús de 2 días, les dice Jesús a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ya ustedes que vienen con el contexto de este evangelio tienen claro por qué estaban atemorizados y horrorizados los discípulos frente a esta propuesta de Jesús. Rabí, procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Ya sabemos que la última vez que estuvieron allá le tocó a Jesús fugarse porque querían apedrearle, porque querían matarlo. Muy seguramente sus formas de razonar eran distintas. Estaban en un ministerio fructífero, estaban en un lugar en donde no había violencia contra Jesús, en donde no intentaban matarle y en donde lo que nos dice la palabra es que la gente venía hacia él y creían en él. Un ministerio fructífero, estás aquí predicando y la gente cree en ti, cree en tus palabras, cree que eres el Mesías, no intentan apedrearte, no intentan matarte, pero vamos a cambiar esto por un viaje amenazante a las cercanías de Jerusalén. Otra vez vamos a ir allá. Muy seguramente pensaban que la situación no requería la atención y presencia inmediata del Señor. Pues en el versículo 4, muy seguramente ellos estaban ahí cuando él lo dijo. En el versículo 4 Jesús había dicho: esta enfermedad no es para muerte. Si ellos estaban ahí cuando él lo dijo, muy probablemente ellos estaban tranquilos de que Jesús sabía que Lázaro no iba a morir. Y si Lázaro no iba a morir, entonces, ¿por qué era necesario viajar con los riesgos que eso implicaba? ¿Por qué era necesaria la presencia de Jesús allí con los riesgos que esto implicaba? Además, si Jesús necesitara sanar a Lázaro, también recuerden en el capítulo 4 de Juan, estudiamos cuando Jesús sana al hijo de aquel oficial romano. Jesús no fue hasta la casa del oficial romano. Jesús simplemente dijo: quiero, Señor, si tú quieres, mi hijo puede ser sano. Y él dijo: quiero. Y el señor oficial romano se fue para su casa y cuando estaba llegando, sus criadas vinieron a su encuentro felices a contarle que el hijo se había recuperado
y cuando él preguntó a qué hora había empezado a estar bien, dice la palabra que las respuestas de las criadas, cuando mostraron la hora o cuando le dijeron la hora, en ese momento él supo que ese fue el momento en que él estaba hablando con Jesús y en el que Jesús dijo, queda sano. Los discípulos estaban ahí, es decir, los discípulos sabían que Jesús no necesitaba ir y viajar y estar en Betania para sanar a alguien, que el poder de Jesús era tal que si él simplemente pronunciaba una palabra de sanación, Lázaro quedaría sano. ¿Por qué entonces no lo podía hacer a distancia? ¿Por qué era necesaria la presencia de Jesús allá, sabiendo el riesgo al cual se estaban exponiendo? Frente a esto, Jesús les responde con una especie de proverbio. Un proverbio que muy seguramente tiene la intención de alejar los temores de los discípulos. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Los judíos dividían el periodo del día en 12 horas. 12 horas contados a partir del momento en que salía el sol o empezaba a aclarar el día hasta el momento en que empezaba ya a ocultarse el sol al punto de que había penumbra y tinieblas. Y a diferencia de las horas nuestras, de las horas modernas, esas horas tenían duraciones distintas en las diferentes épocas del año. Nosotros aquí tenemos cambios de horario en algunos países con estaciones y demás. Para ellos siempre tenían 12 horas de día, 12 horas de noche, pero a veces esas horas duraban un poco más o un poco menos, dependiendo de la época del año. Iban desde el amanecer hasta el atardecer y desde ahí empezaban a contar. Las 6 de la mañana, por ejemplo, para ellos es la hora primera. Por eso vemos que en el Evangelio se dice que Jesús a eso de la hora novena expiró en la cruz. La hora novena es para nosotros las 3 de la tarde, porque ellos empiezan a contar las horas desde el momento en que aclara el día, que son aproximadamente las 6 de la mañana para nosotros. Y en este contexto, pues es un contexto en el cual se nos habla de la luz frente a las tinieblas. Recuerden que el ministerio de Jesús y que la figura de Jesús siempre fue la figura presentada como la luz que irrumpe en las tinieblas. Recuerden cómo fue anunciado Jesús, el lucero de la mañana. Viene el lucero de la mañana que irrumpirá en nuestras tinieblas. Cuando Juan arranca su evangelio, precisamente, nos habla directamente de cómo aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera venía. En este contexto nos están hablando precisamente de ese ministerio de Jesús como el ministerio de la luz, como el momento en el que estamos en el día. Y cuando ese ministerio llegue a su final, ese ministerio terrenal, comenzará la noche. Es decir, lo que Jesús aquí está diciendo es que así como nadie puede acortar un día ni alargar un día, así tampoco se podría alargar o acortar su ministerio. Su ministerio terrenal estaba preestablecido y por lo tanto él sabía que llegaría el momento de la noche, pero todavía no era ese. Él sabía que llegaría el momento en el que entraría a Jerusalén y lo capturarían y lo arrestarían. Recuerden que constantemente cada que Juan nos narra que los judíos querían hacerle daño a Jesús, querían arrestarlo, querían matarlo, constantemente nos pone la expresión, pero no lograron arrestarlo, pero no lograron apresarlo. ¿Por qué? Porque aún no era su hora. Es como si Juan, precisamente recuerden que él escribe mucho tiempo después, dándonos una iluminación espiritual frente a los acontecimientos, es como si Juan nos dijera, hubiese sido fácil arrestarlo, pero nadie lo tocaba porque no había llegado su hora. Nadie era capaz de apresarle porque solamente lo apresarían
en el momento que llegara el plan determinado por Dios Padre. Aquí Jesús está diciendo, el día tiene 12 horas. Mientras esté de día no temo. Mientras esté de día no temo a tropezar. El que anda de día no necesita temer a los tropiezos. Luego Jesús estaba perfectamente a salvo en el tiempo prescrito para su vida y para su ministerio terrenal. Luego vendría la noche, luego vendría el fin de su ministerio terrenal, luego vendría el tiempo preciso, determinado en el plan eterno de Dios, y solo en ese momento tropezaría con la muerte. Otra vez nos habla del tiempo de Dios. Otra vez nos habla del Señor de la gloria. Otra vez nos habla del que tiene realmente el control de los acontecimientos. Otra vez nos habla del soberano, al lado de aquel que amaba a María, a Marta y a Lázaro, al lado de aquella presentación de Jesús como ese Dios personal, íntimo, cercano, también nos hablan de aquel Dios de gloria, que ningún acontecimiento se escapa de su control y al cual recurre Jesús cuando les dice, no teman, el día tiene 12 horas y el que anda en el día no teme a tropezar. Es como si les dijera, no teman, nadie podrá hacernos nada hasta que no llegue el momento en el cual, por el determinado consejo de mi Padre, así deban pasar las cosas. Y es como si les diera un tiempito para que entendieran. Porque nos dice el versículo 11, dicho esto, les dijo después. Es como si les hubiese dicho eso y Juan no continuó diciéndonos lo que siguió ahí pegado, sino que dijo eso y les dijo después. Como que hizo una pausa, queriendo que esas cosas calaran. Porque de esas cosas hablamos mucho, pero no es fácil que calen. De esas cosas hablamos mucho, pero no es fácil abandonarnos al soberano control de Dios. No es fácil abandonarnos a lo que Dios tiene para nosotros, a la voluntad que Él tiene para nuestra vida. No es fácil simplemente confiar y descansar en su control soberano. Es uno de esos temas muletilla del cual hablamos y hablamos y hablamos, pero muy seguramente no es tan fácil que cale. Aquí Jesús les habla directamente del tema. No tengan miedo de ir a Judea. ¿Por qué? Pues no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y eso tiene que calar. Entonces, dicho esto, explicó a los discípulos por qué necesitaba regresar a Judea. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El término duerme es un término que se utiliza en la palabra constantemente como un eufemismo para la muerte, particularmente de los creyentes. Es muy común que nos encontremos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que cuando se nos habla de la muerte de los creyentes no nos dicen la palabra directa muerte, sino que nos hablan de dormir. Constantemente está la frase durmió con sus padres. Y José durmió con sus padres y sus restos fueron colocados en tal lugar. Y José y Jacob durmió con sus padres y fue enterrado en tal lugar. Ese término dormir habla constantemente de la muerte, habla constantemente de la muerte de los creyentes. Y aquí Jesús estaba utilizando el término duerme precisamente para referirse a la muerte. Al decir Jesús que iba a despertarle, no estaba hablando directamente de alguien dormido que simplemente sacudirlo un poco. Él estaba hablando metafóricamente de resucitar a Lázaro de los muertos. Pero sus discípulos no entendieron. Es decir, no necesariamente el término que utilizó Jesús para ellos era totalmente claro. No necesariamente ellos estaban pensando e interpretando las cosas de la manera como Jesús las estaba contando. ¿Por qué?
Porque cuando Él les dijo, duerme, nuestro hermano Lázaro duerme y voy a despertarle, ellos al parecer se sintieron tranquilos, se sintieron aliviados. Al oír que Lázaro estaba dormido, sintieron o pensaron que Lázaro se estaba recuperando. Porque el dormir, pues, es bueno para los enfermos, para que se recuperen. Es conveniente para que los enfermos se recuperen. Entonces, muy seguramente su forma de pensar fue, bueno, si duerme, se sanará. El versículo 12 nos lo dice directamente. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Como diciéndole, ¿para qué vamos entonces? ¿Por qué más bien no lo dejamos descansar? No vemos la necesidad de arriesgar la vida, no vemos la necesidad de que tú arriesgues tu vida y de que nosotros arriesguemos la vida regresando a Judea si Lázaro duerme. Obviamente una mala interpretación. Obviamente Jesús, como nos lo dice Juan, no estaba hablando de reposar del sueño. Y hay una confusión tal que a Juan le toca aclararla. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. No estaban entendiendo el tiempo de Dios. No estaban entendiendo el cuidado soberano de Dios. No estaban entendiendo que todo se regía por un plan de Dios sobre el ministerio terrenal de Jesús. Y ni siquiera estaban entendiendo las palabras del Señor. Son sus discípulos cercanos, pero vean cuán distantes son nuestros razonamientos de su razonamiento. Cuán distantes son nuestros pensamientos de los pensamientos del Señor de la gloria. Cuán distantes son nuestras maneras de interpretar la realidad a aquella interpretación que le da el que tiene un previo conocimiento de todas las cosas. A Juan le toca aclararnos que ellos pensaban de reposar del sueño, mientras que Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro. Y no solamente nos dice Juan que le toca aclararnos a nosotros, sino que al parecer fue tal la confusión que a Jesús le tocó terminar la confusión directamente con la expresión Lázaro ha muerto. Vean ese versículo 14 tan interesante, como si a Jesús, como si Jesús viera que ya la confusión es tal que prefiere cortar todo de raíz y decirles, vea, no les voy a explicar qué significa dormir, no les voy a explicar que lo dije en tal contexto. Lázaro murió. Corta de raíz y dice claramente, Lázaro ha muerto. Aquí hay un indicador inequívoco, aquí hay algo que nos dice la palabra directamente para que no nos quede la menor duda de la omnisciencia de Dios. El Señor lo conoce todo. Empieza diciendo el texto que las hermanas mandaron un mensaje a Jesús, pero Jesús no necesita ese mensaje para conocerlo todo. El mensaje es una muestra de la confianza y de la fe de las hermanas, pero Jesús todo lo sabe. Aquí le dice, Lázaro ha muerto, y eso no está en el mensaje. Jesús sabe que Lázaro murió porque es omnisciente. El mensaje es una demostración de confianza, de abandono. No es lo necesario para que Jesús se entere. Eso pasa con nuestras oraciones. Dios quiere saber de parte nuestra qué es lo que sentimos, qué es lo que necesitamos. Dios quiere que confesemos nuestros pecados, lo cual no quiere decir que cuando se los contamos, Él se está enterando de las cosas. Dice la palabra que Él conoce nuestras necesidades, cuáles son, aún antes de que abramos nuestra boca. Él conoce todas nuestras oraciones, aún antes de que pronunciemos cualquier palabra. Pero en confianza y en esa relación personal, precisamente hay un ejercicio de intimidad, de abandono, de descanso y de confianza en que nosotros vengamos y le contemos lo que vivimos, lo que sentimos, aquello de lo que carecemos, aquello a lo que le tememos, aquellas cosas en las que resbalamos, aquellas tentaciones en las que caímos, aquello que deseamos, aquellos proyectos que nos estamos trazando, aquellos pensamientos que nos turban. Pero eso no es para que Dios se entere.
Eso es para que precisamente nosotros podamos ejercitar esa confianza. Dios es omnisciente, es el Rey de la gloria. No olviden el paralelo del que estamos hablando. Él es el Rey de la gloria. Cuando usted viene delante de Dios en una oración, está delante del Rey de la gloria, delante del que todo lo sabe y delante del que todo lo puede, delante del que entretejió cada una de sus fibras en el vientre de su madre y por lo tanto lo conoce más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginar, pero nos propone una relación personal de confianza. Las hermanas de Lázaro, en el ejercicio de la confianza, en esa relación personal con Jesús, mandan un mensaje, pero Jesús, aún sin que el mensaje contenga cierta información, él sabe cuando Lázaro muere. Le dijo claramente a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Él conoce todas las cosas. Él es el Señor de la gloria. Él es el creador del universo. La escala no nos puede engañar. Es un Dios amigo, pero no es cualquier amigo, es el Señor de la gloria. Es un Padre cercano, pero es el Señor de la gloria. Es el pastor que da la vida por sus ovejas, pero es el Señor de la gloria. Al lado del amor confiado siempre tiene que estar el temor reverencial. Recuerden el consejo de Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Temor reverencial porque estamos delante del Señor de la gloria. Hay una declaración que sigue a continuación, es una declaración de Jesús que no quiere de ninguna manera decir que Jesús se alegrara por la muerte de su amigo, sino que se alegra de lo que eso puede ocasionar en sus discípulos. Vean los propósitos de Dios. Ahora hablamos de la fortaleza de la fe de las hermanas, pero aquí Jesús nos está hablando de la alegría que siente porque la fe de los discípulos va a ser fortalecida para que ellos puedan creer con mayor firmeza. Nos dice entonces el versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Lázaro ya murió y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Obviamente, repito, no se está alegrando de la muerte de su amigo, se está alegrando por ellos. El Señor aquí quiere decir que la resurrección de Lázaro haría mucho para fortalecer la fe de los discípulos. Haría mucho más que una sanación, que una curación. Aquellos discípulos ya creían de cierta manera. Aquellos discípulos cuando les preguntaban, ¿y quiénes creen ustedes que soy yo? Pues contestaban sin titubear, nosotros creemos que tú eras el Mesías que había de venir. Y eran conscientes y testigos de muchos milagros, sobre todo de sanación. Pero aquí Jesús se alegró de que aquel milagro no fuera de sanación. Se alegró de no haber estado allí, como sabiendo que si en el momento en el que enfermó Lázaro, él hubiese estado allí, pues muy seguramente la solución se hubiera dado en otro momento y la resolución hubiese sido distinta, y aquel milagro de curación habría sido, aquel milagro que terminó en resurrección habría sido de curación. Me alegro de no haber estado allí. Ya murió. No alcanzamos a llegar para sanarlo. Ya murió. Y me alegro de no haber estado allí. ¿Y se alegra por quiénes? Me alegro por ustedes. Me alegro por lo que esta situación que estamos viviendo, me alegro por lo que va a venir, porque lo que va a venir a continuación hará algo en ustedes, que va a ser más profundo que si hubiésemos estado allí. Me alegro, en otras palabras, de que el problema se haya enredado un poquito más por lo que va a pasar con ustedes, para que creáis, para que esto fortalezca su fe. El tiempo de Jesús en la tierra se está acercando a su fin. Ese ministerio terrenal se está acercando a su fin. Y ante la inminencia de la cruz, que ya está allí a la vuelta de la esquina, los discípulos necesitaban un respaldo poderoso de su fe.
Jesús se alegra de que precisamente esté pasando esto, porque esto puede fortalecer la fe de sus discípulos. Dos formas de razonar muy diferentes. Él ve con un propósito detrás de todas las cosas. Dice la palabra, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Lo dice y así es. Ahora, ese bien es muy probable que no sea el superficial. Es muy probable que a veces estemos afrontando situaciones difíciles y Dios diga, me alegro por vosotros para que creáis. Me alegro por vosotros porque esto va a fortalecer la fe. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Ha pasado usted por situaciones que usted dice, Señor, ¿y esto cómo puede ser para mi bien? Todo sucede para el bien de los que aman a Dios en su propósito y para su gloria. Lo entendamos o no lo entendamos, todo sucede para nuestro bien. Para que creamos, para que nuestra fe sea fortalecida. Y no solamente en las cosas que vivimos, sino las cosas que Dios permite en otras personas. Aquí ni siquiera nos están hablando de una situación que directamente están padeciendo los discípulos. Aquí nos está hablando de una situación que está padeciendo otra familia, Lázaro y sus hermanas, pero que puede ser útil para el crecimiento en la fe de los discípulos. Y Jesús se alegra por eso. Dios ha hecho cosas en otras personas y se ha alegrado por usted. Dios en ocasiones ha visto situaciones por las que pasan otras personas y se ha alegrado por nosotros, porque sabe que posteriormente, cuando nos cuenten, cuando seamos testigos de cómo Dios irrumpe en las realidades y las cambia, porque en todas las realidades que irrumpe Dios marca una diferencia, en ese momento nuestra fe crece. Cuando usted esté en un grupo de oración y alguien se pare enfrente a contar un testimonio, piense que Dios está alegrando por usted. Porque Dios ha permitido que muchas de esas personas vivan cosas para que cuando usted sea testigo de ello, crezca en la fe. Cuando un amigo le cuente algo que Dios está haciendo, más allá de sentir recelos y envidias y por qué este vive esto y yo no, y por qué a este le responden la oración y a mí de manera distinta me pasan las cosas. Cada que usted se entere de cómo Dios irrumpe en la vida de una persona, sepa que solo en el soberano control de Dios, Dios permitió que usted fuera testigo de esa situación, aún sin vivirlo, y se alegra de que usted sea testigo para que crea, para que se fortalezca su fe. Situaciones constantemente son permitidas por Dios en nosotros y a nuestro alrededor para que crezcamos en la fe. Si ve cómo es el cuidado sabio y amoroso del pastor por sus ovejas. El pastor está pensando en Lázaro y está pensando en Marta y está pensando en María, pero al mismo tiempo su corazón está alegre porque tiene aquí a un grupo de discípulos que necesitan ser fuertes por lo que se les viene a continuación, y él se alegra de que las cosas estén pasando de esa manera porque sus discípulos van a crecer. Un cuidado sabio y amoroso del pastor por sus ovejas. El texto termina hablándonos de la fidelidad de Tomás, del arrojo de Tomás. Jesús entonces les dice, vamos a él. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Este camino que vamos a emprender, dejen de tener miedo. Este camino que emprenderemos los robustecerá en la fe. Y entonces interviene uno de los discípulos, Tomás, llamado Dídimo. Y este Tomás, pues, se nos dice directamente el llamado Dídimo, no porque esto sea un sobrenombre, sino porque los dos nombres significan lo mismo. El nombre Tomás es un nombre hebreo
Y recuerden que estamos en un contexto griego. Juan escribe en un ámbito helenizado y por lo tanto escribe en griego y por lo tanto es muy normal que utilice el doble nombre constantemente. Y entonces aquí nos habla de Tomás y nos habla de Dídimo, que en griego es lo mismo que Tomás y que en ambos casos significan gemelo. Tomás es un hebraísmo que significa gemelo, Dídimo es una palabra griega que significa gemelo. ¿Y qué dice este discípulo? Pues vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Recuerdan cómo es conocido Tomás en la historia de la iglesia? Tomás el incrédulo. ¿Por qué? Pues porque estaba ausente en la primera aparición de Jesús en el aposento alto a sus discípulos y cuando los demás discípulos le contaron, él dice, no les voy a creer hasta que no meta mi dedo en la llaga del Señor, no les voy a creer. Y esto es lo que ha resonado en la historia de la iglesia y por lo tanto la reputación histórica de Tomás es Tomás el incrédulo. Pero hay mucho más allá detrás de Tomás, hay mucho más allá detrás de esa escena de duda que tuvo en el aposento alto después de la resurrección. Aquí nos hablan de un perfil distinto. Aquí nos hablan de la fidelidad de Tomás. Aquí nos hablan del arrojo de Tomás. Aquí nos hablan de un Tomás pesimista, pero que en medio del pesimismo sigue fiel, que en medio del pesimismo no se tuerce. Aquí nos hablan de un Tomás que cree que va a pasar lo peor, que cuando Jesús les dice, vamos a Él, emprendamos camino, Él cree que ese camino que van a emprender los va a llevar a la muerte. Él cree que esa senda que van a comenzar a trasegar va a terminar con la muerte de Jesús. Es un tipo pesimista, pero aún en medio de ese pesimismo, aún en medio de que espera lo peor de eso que va a comenzar, aún en medio de eso dice, vamos con Él. Es decir, no está pensando en, vamos que muy seguramente alguna cosa extraordinaria vamos a ver. Según lo que nos dice la palabra, él cree que lo que va a pasar allí es la catástrofe de la muerte de su maestro, pero al mismo tiempo dice, vamos para que muramos con él. Al mismo tiempo toma la vocería, que no es común que en el Evangelio veamos que un discípulo diferente a Pedro, que era el mayor, tome la vocería. Aquí Tomás toma la vocería y le dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás el arrojado, Tomás el decidido, Tomás el que no tiene dudas, Tomás el que aunque espere lo peor, sigue firme. Tomás el que no interpreta bien qué es lo que va a pasar, pero aún en medio de la mala interpretación tiene algo claro y es, si mi maestro va para allá, vamos todos, así sea que muramos con él. No es solamente el Tomás incrédulo, hay un amor por Jesús en Tomás tan fuerte que estaba dispuesto a morir por él. Era sincero en sus intenciones, independiente de que después falle. Que una de las cosas que constantemente nos sirven para nosotros latigarnos es que consideramos que aún las certezas que tenemos en el corazón, cuando en ocasiones tenemos resbalos, en ocasiones tenemos fallas, pareciera que dudáramos de esas certezas. Tomás tenía este tipo de certezas, pero después resbaló. En Getsemaní, muy seguramente se quedó dormido y no veló con el Señor. Y luego cuando vinieron a arrestarlo allí, bajando del monte Getsemaní, dice la palabra que apresaron al pastor y las ovejas se dispersaron. Todos salieron corriendo y lo abandonaron. Tomás muy seguramente también lo abandonó. Aquí estaba dispuesto a morir por él y unos días después lo dejó en compañía de todos los discípulos. Dejándole, huyeron. Sin embargo, aquí Tomás fue ejemplo de fortaleza para esos discípulos tambaleantes, duditativos. Fue ejemplo de que todos siguieran a su maestro hasta Betania.
a pesar de las dudas, a pesar de que esperan lo peor. Aquí termina entonces la narración que nos hace Juan de una pequeña introducción de ese evento de la resurrección de Lázaro que viene a continuación. Todo este capítulo nos habla, como les dije al principio, de Jesús como la resurrección y la vida. Dentro de 8 días, precisamente, vamos a abordar aquel tema de la llegada de Jesús a Betania, la llegada del Salvador a esta familia, pues que tiene esta dificultad, y Jesús precisamente se nos va a revelar como la resurrección y la vida. Pero detrás de eso, esta primera introducción nos habla algo de lo que está padeciendo la familia, pero también de lo que está pasando con los discípulos, pero también fundamentalmente de lo que hay detrás de todo esto que viene a continuación. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. La creación grita la gloria de Dios. La redención es para la gloria de Dios. El tema más importante de la historia es la gloria de Dios. Aquí Jesús nos muestra algo del trasfondo y del propósito que hay detrás de todos estos milagros que a veces nos quedan rondando en la cabeza, pero que no necesariamente nos llevan a postrarnos en temor reverencial, a la par del amor confiado, pero en ese temor reverencial de saber quién es mi Señor, de saber delante de quién me estoy postrando, de saber que estoy delante del Señor de la gloria, pero también de saber que estoy delante del Santo, 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 que aún los serafines o los querubines que hay a su alrededor se tapan su rostro y se tapan sus pies cuando están delante de Él y constantemente proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. No podemos perder las escalas. Estamos delante del Dios de lo imposible. Estamos delante del Alfa y el Omega. Estamos delante del que no tiene ni principio ni fin. Estamos delante del Creador del universo. Amor confiado y temor reverencial. En esta primera parte, entonces, se nos han hablado de unos personajes y hay una característica principal. La característica es el no entender. Sobre todo los discípulos, en la narración final nos queda muy claro que Juan nos dice que ellos no entendieron qué significaba estar dormido, no entendieron que él estaba muerto, no entendieron que se iba, no sabían por qué Jesús iba hacia allá, creían que si iban morirían, no sabían por qué Jesús no simplemente los sanaba a distancia. Las hermanas muy probablemente tampoco entendían algunas cosas. Había un retraso de Jesús y ellas posiblemente no entendían por qué se tardó 2 días. Hay muchas cosas que no entendemos, como aquellos 2 ángeles conversando por encima de todo, y aquel ángel joven no entendía cómo el príncipe de gloria, el creador de todas las cosas, había visitado aquel planeta insignificante y aquellas criaturas que hormigueaban. Pero Él vino para levantarnos, para que fuéramos como Él. El texto también nos habló del control soberano de Dios. Él nunca llega tarde. Se tardó 2 días, pero no fue un retraso. Él tiene un propósito detrás de todo y ese propósito tiene que ver con nuestro bien y con su gloria. ¿Ha pensado usted alguna vez que Dios llegó tarde? ¿Ha pensado alguna vez que sus planes son mejores a los de Dios? Él no llega tarde. El mañana no es una sorpresa para Él. Él conoce todas las cosas y lo entendamos o no lo entendamos, dirige nuestras vidas conforme a su control soberano y a su omnisciencia, y todo sucede para nuestro bien. Este texto también nos permite entender que Dios se glorifica en medio de lo que vivimos y de lo que somos.
Se glorifica en medio de nuestras debilidades, se glorifica en nuestras enfermedades, se glorifica en muchos de nuestros problemas, se glorifica en cada paso que damos. Detrás de todo está la gloria de Dios. Él ha permitido que pasen muchas cosas, pero también el texto nos está hablando de la necesidad de ver la vida con un filtro diferente. Las hermanas no entendieron muchas cosas, los discípulos no entendieron muchas cosas. Entender algunas cosas o confiar plenamente en el cuidado soberano de Dios, aunque no entendamos muchas cosas, implica abrirnos de una manera diferente a la vida. La palabra conviértete en griego viene de la palabra metanus, que significa ir más allá del nous. Y el nous para los griegos era la forma de pensar. Cuando en el Evangelio nos dicen conviértete, nos están diciendo, entre otras cosas, vaya más allá de su manera de pensar. Vaya más allá de la manera como concibe la existencia. Vaya más allá de la manera como comprende la vida, para comprenderla a partir del Padre, para comprenderla a partir de los propósitos que tiene el Padre, para comprenderla a partir de la gloria de Dios. ¿Recuerdan ese versículo? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pablo lo dice en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, no se conformen con la manera de pensar del mundo presente, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero quiere comprenderlo, pues hay que renovar el entendimiento. Hay que entender las cosas a partir del Padre. Hay que entender las cosas a la manera de Dios. Este texto nos centra en la gloria de Dios. Y nos centra fundamentalmente en la gloria de Dios, porque una de las razones por las cuales en muchas ocasiones no entendemos lo que hace Dios en nuestra vida es que nos seguimos sintiendo el centro de todo. Sentimos sintiendo que incluso Dios gira alrededor de nosotros, que incluso Dios está ahí solo para nuestros problemas, que Dios está ahí para hacer las cosas que yo quiero, que Dios está ahí para respaldar los proyectos que yo quiero. Estamos delante del Señor de la gloria. Él es el centro. En la visión de Isaías, Él estaba en el centro y sus faldas llenaban el templo y los querubines volaban alrededor de Él. Santo, santo, santo. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros, mis ojos han visto a mi Señor, al Todopoderoso. Y nosotros, con un desfase de escalas, todavía nos sentimos el centro de todas las cosas. Todavía sentimos que todo gira alrededor de nosotros y que incluso Dios gira alrededor de nosotros. Nosotros somos los siervos y Él es el Señor. Y el tema central es la gloria de Dios. Y eso implica cambiar de enfoque. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Él propone sendas. Él abre caminos. Él tiene propósitos incluso para aquello que nosotros creemos que no tiene solución. Él tiene un propósito incluso en la muerte de Lázaro. Pero el centro de todo es su gloria. Todo sucede para el bien de los que le aman, pero para comprender esa buena voluntad perfecta y agradable, es necesario renovar un poco el entendimiento. El texto de hoy nos habló de discípulos que no entendieron mucho. El texto de hoy nos habló de hermanas de Lázaro que tal vez muchas cosas no las entendieron. Pero también nos habló de que esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado para la gloria de Dios. Vamos a orar.